dejaremos de cometer pecados, incluyendo los no intencionales, antes del cierre de la gracia, o aún después del cierre de la gracia, cometeremos pecados no intencionales. La nueva teología promueve la idea de que aún después del cierre de la gracia, los sellados pecarán. Veamos algunas declaraciones. El doctor Edward Heppenstall, en Vamos hacia la perfección, escribió: nunca habrá momento en el que no necesitemos repetir la oración del Señor: perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Manifiestamente, la idea expresada en esta declaración es que siempre cometeremos pecados y por lo tanto siempre tendremos que suplicar perdón al Señor. El adverbio de tiempo nunca, que está presente al inicio de la oración, no hace ningún tipo de excepción en el tiempo, es decir, abarca el tiempo aún después del cierre de la gracia. Por lo tanto, se infiere no solo por el contexto, sino por la teología del autor citado, que aún los sellados pecarán y tendrán que confesar su pecado. La pregunta que surge es: ¿quién perdonará ese pecado en el santuario celestial si para ese momento ya Cristo habrá dejado de interceder por haber salido del santuario celestial para venir por su pueblo? La misma idea de que los sellados, es decir, los 144,000 pecarán, es expuesta por el doctor Marvin Moore en su libro El fin del tiempo de gracia. En las páginas 323 y 322, el autor mencionado expresa: la cuestión es, ¿brotarán actos pecaminosos? ¿Pecará el pueblo de Dios después del tiempo de gracia? Mi respuesta es que yo creo que no lo harán adrede. Sin embargo, si hiciesen o dijesen algo incorrecto que brotase de su mundanalidad, pecaminosidad, entonces el perdón estará disponible. Es muy evidente el punto de vista que sostiene el doctor Moore. El pueblo de Dios sellado podrá cometer pecados sin querer o involuntariamente. Es decir, aún los 144,000 violarán alguno de los 10 mandamientos, aunque no de manera intencional o voluntariamente. Esta idea hace que broten las siguientes preguntas. ¿Cuál de los 10 mandamientos violará al Hijo de Dios sellado? Es decir, ¿alguien de los 144,000? ¿Será el mandamiento que condena la adoración a otros dioses? ¿Transgredirá el sábado? ¿Adulterará? ¿Codiciará? ¿Matará? ¿Cuál de estos mandamientos será violado involuntariamente por uno o varios miembros del grupo de los 144,000? A estas alturas, vale la pena recordar que pecado es transgresión de la ley. Es decir, cuando pecamos, violamos alguno de los principios establecidos en los 10 mandamientos. Por lo tanto, la persona que peque, aunque de manera involuntaria, violará algún principio de la ley de Dios. La misma idea de que los sellados pecarán es la que encontramos en el libro El carácter de Dios y la última generación. En el capítulo titulado ¿Cuál es el estado de la última generación?, escrito por el doctor Ranko Stefanovic, en las páginas 303 y 304 leemos: en ninguna parte, Elena G. de White señala que el pueblo de Dios alcanzará un estado particular de absoluta impecabilidad antes del cierre del tiempo de gracia, y que después de esto dejará de pecar de cualquier forma. Por lo tanto, no tendrá la necesidad de la gracia expiatoria de Cristo. Hasta ahí la declaración. Más adelante analizaremos brevemente los principales argumentos que sostienen los defensores de la nueva teología y por qué es que consideramos que hacen un mal uso de los escritos de Elena G. de White a la hora de justificar sus puntos de vista. Mientras tanto, lo que quisiera resaltar por el momento
es lo que presenta el autor citado sobre los 144,000 y su condición en relación con el pecado. La idea de que aún después del cierre de la gracia los 144,000 pecarán está presente en la declaración en análisis al decir que en ninguna parte Elena G. de White señala que después del cierre del tiempo de gracia el pueblo de Dios dejará de pecar de cualquier forma. Para apoyar dicho punto de vista, el Dr. Stefanovich cita al Dr. Woodrow Wilson, quien manifiesta lo siguiente: el pueblo sellado y fiel de Dios es considerado perfecto en el sentido de que ya no está acariciando el pecado o cometiendo pecados por comisión, pecados que son deliberada o voluntariamente realizados. Sin embargo, serán imperfectos en el sentido de que todavía tienen una naturaleza pecaminosa, de modo que todo lo que hacen es menos que lo mejor. Todavía tienen deficiencias inevitables, pero no se entregan ni cometen actos pecaminosos premeditados. Aunque Jesús todavía está compensando su inevitable deficiencia, sus defectos, sus carencias, sus equivocaciones y sus errores, ya no está mediando por los pecadores rebeldes obstinados, prepotentes, que excusan el pecado. Con base en esta declaración y en las anteriores, vemos que la nueva teología sostiene que los sellados no cometerán pecados por comisión, deliberados o voluntariamente, pero que es posible que pecados no intencionales o no premeditados sí sean cometidos. Este énfasis también lo encontramos en el libro Victoria sobre el pecado, una misión posible. En la página 22, el autor, el doctor Paulo Perla, afirma lo siguiente: decir que es posible vencer todo pecado no es lo mismo que decir que usted o yo, en nuestras vidas, llegaremos a vencer todos nuestros pecados y que por lo tanto nos es posible llegar a un punto en el cual en nosotros no exista algún pecado que vencer. Existen dos verdades que deben manejarse de manera adecuada. La primera verdad es que todo pecado es vencible. La segunda verdad es que siempre existirá en nuestras vidas algún pecado que vencer. Para el autor mencionado, siempre existirá en la vida de los creyentes algún pecado que vencer. Nos llama la atención que el autor no hace una excepción en relación con los sellados. Es decir, se puede dar por sentado que aún los 144,000 estarán en transgresión de alguno de los 10 mandamientos al tener algún pecado en sus vidas que vencer. Por supuesto que esta teología no representa la posición de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Consideremos algunas declaraciones de Elena G. de White que señalan que es posible dejar de pecar antes del cierre de la gracia. Manuscrito 73 del año 1899, párrafo 6. Dice así: la salvación significa para nosotros la entrega completa del alma, del cuerpo y del espíritu. Debido a los elementos rebeldes de nuestra naturaleza, nuestras pasiones a menudo obtienen el dominio. La única esperanza para el pecador es dejar de pecar. Entonces su voluntad estará en armonía con la voluntad de Cristo. Su alma entrará en comunión con Dios. Los que se alistan en el ejército de Cristo deben someterse a su autoridad y consultar su voluntad en todas las cosas. La obediencia implícita es la condición de nuestra salvación. La voluntad de Dios debe ser obedecida en todos los aspectos. Es nuestra salvación hacer de su ley nuestra regla, de su vida nuestro modelo, de su gloria nuestro fin principal. Mantenernos en el amor de Dios,
estar atados a la obediencia por sus requerimientos, es ser libres en Cristo Jesús. De acuerdo con la declaración anterior, la única esperanza para el pecador es dejar de pecar, y dicha condición se debe alcanzar en esta tierra según vemos. Esto con base en el contexto de la cita. Otra declaración en la misma línea es la siguiente. El Instructor de la Juventud, 29 de junio de 1893, párrafo 9. Hago un llamamiento a los jóvenes discípulos de Cristo para que se despierten. Hago un llamamiento a los jóvenes discípulos de Cristo para que se despierten, para que no se entreguen más a la búsqueda de placeres, al amor propio y a la facilidad, para que no se dejen dominar por la inclinación y por los deseos del corazón carnal. No te acomodes en la silla de Satanás y digas que es inútil, que no puedes dejar de pecar, que no hay poder en ti para vencer. No hay poder en ti aparte de Cristo, pero es tu privilegio tener a Cristo morando en tu corazón por fe, y Él puede vencer el pecado en ti cuando cooperas con sus esfuerzos, poniendo tu voluntad del lado de la voluntad de Dios. Él dice, yo he vencido al mundo. En Él alzas el estandarte como quien vence. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Podéis tener un testimonio constante en vuestra vida del poder de la gracia de Cristo y podéis comprender cuáles son las operaciones del Espíritu de Dios. Podéis ser epístolas vivas, conocidas y leídas por todos los hombres. No debéis ser letra muerta, sino viva, testificando al mundo que Jesús es capaz de salvar. Hasta ahí la declaración. Decir que no se puede dejar de pecar es sentarse en la silla de Satanás. Hay poder en Cristo para no pecar. Podemos dejar de ser esclavos de nuestras inclinaciones y deseos carnales. Es nuestro privilegio tener a Cristo morando en nuestros corazones, ya que Él es quien puede vencer el pecado en nosotros. Si no podemos dejar de pecar, ¿qué victoria es la que Cristo nos ofrece? ¿Cómo podemos decir que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó si siempre vamos a tener algún pecado en nuestras vidas hasta la glorificación? Otra declaración más que se encuentra en Reflejemos a Jesús, 17 de abril. Hermanos y hermanas, recuerden que estamos viviendo en los umbrales del mundo eterno. Los casos de todos están siendo tratados en las cortes celestiales y es el momento oportuno para abandonar el pecado y obrar fervientemente para salvar a tantos como sea posible. Entre el pueblo de Dios debería haber, en este tiempo, frecuentes momentos de oración sincera, ferviente. La mente debería estar constantemente en actitud de oración. Mensajes Selectos, tomo 1, página 366. El amor de Dios, tal como se manifestó en Jesús, nos llevará al verdadero concepto del carácter de Dios. Cuando contemplemos a Cristo, traspasado por nuestros pecados, veremos que no podemos quebrantar la ley de Dios y permanecer en su gracia. Sentiremos que como pecadores debemos aferrarnos de los méritos de Cristo y cesar de pecar. Entonces somos acercados a Dios. Tan pronto como tengamos un concepto correcto del amor de Dios, no estaremos inclinados a abusar de él. Mensajes Selectos, tomo 1, página 367. Dice: el amor de un Dios santo es un principio admirable que puede conmover el universo en nuestro favor durante las horas de gracia que se nos dan para probarnos. Pero si después del tiempo de gracia somos hallados transgresores de la ley de Dios, el amor de Dios será un ministro de venganza.
Dios no transige con el pecado. El desobediente será castigado. La ira de Dios cayó sobre su Hijo amado cuando Cristo pendía en la cruz del Calvario en lugar del transgresor. El amor de Dios ahora se extiende para abrazar al más degradado y vil pecador que se acerque contrito a Cristo. Se extiende para transformar al pecador en obediente y fiel Hijo de Dios. Sin embargo, ni una sola alma puede ser salvada si continúa en el pecado. Esta última declaración es sumamente reveladora. Si después de que se cierra el tiempo de gracia pecamos, seremos castigados. La idea de que los sellados pecarán es contraria a la teología de Ellen G. White. Nadie que continúe pecando puede ser salvo. Esto aplica tanto para nosotros en nuestro tiempo como para los 144,000. Review and Herald, 18 de agosto de 1894, párrafo 4, dice: muchos aceptan la teoría de Cristo, pero manifiestan con sus obras que no lo conocen como el Salvador que murió por los pecados de los hombres, que llevó la pena de su transgresión para que pudieran ser devueltos a su lealtad a Dios, y por los méritos de un Salvador crucificado y resucitado, pudieran encontrar la aceptación de Dios en su obediencia a su ley. Cristo murió para hacer posible que dejaras de pecar, y el pecado es la transgresión de la ley. Según esta declaración de la hermana White, ¿podemos dejar de pecar? Por supuesto que sí. Cristo lo hizo posible. Veamos lo que dice en otro lugar la sierva del Señor. Sermones Escogidos, tomo 1, página 55. Necesitamos abrir nuestras mentes, ceñir los lomos de nuestro entendimiento y perseverar hasta el fin. No necesitamos saturar nuestra mente con muchas cosas para alejarnos de la verdad que el ángel está proclamando. Cuando la lluvia tardía caiga sobre el pueblo de Dios, estaremos preparados para seguir adelante, pues aquellos cuyas vasijas estén limpias, que tengan las manos libres en el momento en que llegue la lluvia tardía, recibirán la luz que procede de lo alto, y todos elevarán sus voces para proclamar los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo. Aquí está Cristo en el gran día antitípico de la expiación. Tenemos que entender que necesitamos una preparación especial para ese día. Necesitamos que sean borrados nuestros pecados. Necesitamos confesarlos para que puedan ser juzgados con anticipación. No se alejen llenos de desaliento. Crean que Cristo es poderoso para limpiarnos de toda maldad. Debemos dejar de pecar, porque el pecado es la transgresión de la ley. Abandonemos el pecado y luego aferrémonos al poderoso que puede lavar toda mancha de pecado. Ahora bien, esta es una obra de humildad para este tiempo y debemos confesar nuestros pecados y acercarnos a Dios para que Él pueda escribir perdonado frente a nuestros nombres. Hasta ahí la declaración. Quisiera resaltar 4 aspectos que están presentes en la declaración anterior. 1. Que nuestros pecados pueden ser quitados. 2. Que Cristo puede limpiarnos de toda maldad. 3. Que debemos dejar de pecar. Este imperativo se encuentra en 2 ocasiones en la cita en análisis. Y 4. Que el Dios Todopoderoso es capaz de lavar toda mancha de pecado presente en nuestras vidas. Todo eso es posible dentro del contexto del gran día de expiación, es decir, antes de que se cierre el tiempo de gracia. Solo en las personas que se hayan realizado ese proceso de santificación se escribirá perdón en sus nombres,
y dicho perdón se anota durante el juicio investigador, el cual concluirá momentos antes de que se cierre la gracia. Por lo tanto, después de finalizado el tiempo de gracia, todo caso estará definido, ya sea para vida eterna o muerte eterna. Manuscript Releases, volumen 10, página 290. Todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Mateo 28, 18. Este poder le fue dado por el Padre. En su vida y carácter había magnificado y exaltado altamente la ley. No se relajó un ápice para reconciliar al hombre con Dios. En lugar de anular la ley con su muerte, Cristo mostró su inmutabilidad y su carácter inmutable. Pero mediante el sacrificio de Cristo se preparó un camino para que la raza caída recibiera el perdón. Todos los que son hechos partícipes de su naturaleza divina serán coronados en honor y gloria con Él. Mediante el sufrimiento del Hijo de Dios, que cargó con la pena de la transgresión, se hizo posible que las mentes de los pecadores arrepentidos fueran elevadas y se hicieran leales. Por medio de su poder pueden ser llevados al nivel divino, a la entrega santificada y santa a la mente de Dios. Esta es la obra de Cristo, por eso murió por un mundo culpable. Nadie puede comprender plenamente el sufrimiento de Cristo, el Hijo del Dios infinito. Proporcional a su majestad, su pureza, su inocencia, su carácter exaltado, fue la profundidad de su sufrimiento como sustituto y garantía para la raza humana. Cuando el pecador se dé cuenta del carácter agravado del pecado, de la transgresión de la ley, dejará de pecar. Manuscript Releases, volumen 17, página 330. La transgresión de la ley es pecado, y el verdadero creyente en Cristo dejará de pecar. Aborrecerá el pecado que causó tan grandes sufrimientos a su Redentor. No continuará en el pecado para que la gracia abunde, sino que desechará su pecado, luchará contra las inclinaciones del corazón natural. Esta fe no es abstracta, sino que se vincula a las acciones. Muestra el resultado de la fe, que es la obediencia. Está aprendiendo a caminar por fe, no por vista. Vive, pero no él, sino que Cristo vive en él por la fe. Come, bebe y hace todo para la gloria de Dios. Cristo es para él lo primero y lo último, y lo mejor en todo. Hasta ahí la declaración. ¿Es posible dejar de pecar? Se puede desechar el pecado para no continuar en él. Esta condición es la de un verdadero creyente en Cristo. Manuscrito 24, 1889, dice así: Jesús, el Redentor del mundo, se humilló a sí mismo y se hizo varón de dolores y conocedor de la pena para poder levantarme. Soportó la vergüenza y el oprobio, el insulto y la burla, y una muerte vergonzosa, para que yo no perezca, sino que tenga vida eterna. Siendo levantado en la cruz, atrae a todos los hombres hacia él. No todos serán atraídos a él, pero pueden venir, pueden aceptar ese gran don, el precioso don, tan inconmensurablemente mayor que cualquier otro don jamás otorgado, el del justo por el injusto. Vino a restituir al hombre ante el mundo y a vindicar la santidad de la ley divina. Vino a reivindicar la gloria de Dios, a cumplir todos los mandamientos de Dios. ¿Soportaremos nuestra parte del yugo? ¿Levantaremos sus cargas? ¿Armonizaremos con Cristo, que vino a poner fin a la transgresión que se había hecho profunda y amplia como el mundo? ¿Mostraremos que todo este gran sacrificio de Cristo no es en vano? ¿Dejaremos, en definitiva, de pecar? Él vino a traer, por sus propios méritos, la justicia eterna para el hombre caído. ¿Aceptaremos su justicia? ¿Cooperaremos con Jesucristo? Si Cristo no hubiera hecho una expiación completa por el pecado,
no habría habido esperanza para los transgresores de la ley. Murió por los impíos, abrió una fuente para Judá y Jerusalén para lavar toda su impureza. Y si no somos lavados y limpiados de toda la contaminación del pecado, ¿de quién es la culpa? El cielo ha hecho todo lo que se puede hacer para sacarnos de la degradación del pecado. Al derramar su sangre y en este mismo acto redimir al hombre que había sido sentenciado a muerte, Cristo magnifica los reclamos de la ley de Jehová, la hace honorable para destacarse sin mácula, llena de poder y majestad. Carta 8A de 1890, párrafo 15. Es el deber de todo ministro de Cristo guardar a las almas contra la presunción, guardarlas contra la creencia de que pueden pecar, de que están seguras para la eternidad. Por otra parte, es deber de los ministros procurar que todos se den cuenta del valor de sus privilegios en el Evangelio. El pecador puede tener una comprensión de las provisiones para su salvación que ha sido comprada a un costo infinito. Puede saber que tiene derecho a asegurar un título de una herencia inmortal. Debe exponerse al pueblo que lamentarse constantemente por el pecado y castigarse no es evidencia de humildad cristiana. Estar siempre en duda de su aceptación por parte de Dios, vivir bajo una nube del desagrado de Dios, no es verdadera religión. Debes dejar de pecar porque Cristo está formado en tu interior, la esperanza de la gloria. Manuscrito 38 del año 1896, párrafo 3. Cristo es nuestro abogado, intercede por nosotros como nuestro sumo sacerdote. Lo que ha expresado en su oración en la tierra es la seguridad de su intercesión en lo alto. Él pagó el precio del rescate de nuestras almas con su propia sangre, que dio por la vida del mundo. Esta vida no fue dada por el mundo para que Él pudiera justificar a los hombres en la transgresión y el pecado. No, sino para que, mediante la recepción del pecador arrepentido y su creencia en Él, quitara sus pecados, para que, por la fe en Cristo, como propiciación por sus pecados, dejara de pecar. Manuscrito 41 del año 1900, párrafo 2. El hombre nunca podría haber cumplido la ley de Dios si no hubiera muerto Cristo. La justicia de Cristo debe serle imputada, pues Cristo nunca transgredió la ley. Él toma la culpa del pecador sobre sí mismo y sufre la pena de la transgresión de la ley por todo el mundo, para que su justicia pueda ser imputada al pecador. Ahora el pecador arrepentido, por los méritos de la justicia de Cristo, hace esfuerzos sinceros para vencer el pecado en Cristo y a través de Cristo para guardar la santa ley de Jehová. Sus esfuerzos son totalmente aceptables. No es posible que sea salvado por Cristo mientras transgrede a sabiendas la ley del Padre, que es tan inmutable como su trono. Debe haber un cambio en el hombre, debe dejar de transgredir, es decir, dejar de pecar. Nada más que la fe en Cristo puede producir este cambio. El arrepentimiento hacia Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo pueden obrar el cambio en el carácter que se presenta como una crucifixión, una dolorosa muerte del yo. Esto crea en el corazón un odio hacia todo pecado. El corazón así imbuido del amor de Jesús enseñará la verdad en la justicia. Señales de los tiempos, 21 de julio de 1890. Jesús murió para salvar a su pueblo de sus pecados, y la redención en Cristo significa dejar de transgredir la ley de Dios y ser libre de todo pecado. Ningún corazón que se agite con enemistad contra la ley de Dios está en armonía con Cristo, que sufrió en el Calvario para vindicar y exaltar la ley ante el universo. Aunque debemos estar en armonía con la ley de Dios, no nos salvamos por las obras de la ley, pero no podemos ser salvos sin obediencia.
La ley es la norma por la que se mide el carácter. Pero no podemos guardar los mandamientos de Dios sin la gracia regeneradora de Cristo. Solo Jesús puede limpiarnos de todo pecado. No nos salva por la ley, ni nos salvará en la desobediencia a la ley. Nuestro amor a Cristo estará en proporción a la profundidad de nuestra convicción de pecado, y por la ley es el conocimiento del pecado. Pero al vernos a nosotros mismos, miremos a Jesús, que se entregó por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Por la fe, acógete a los méritos de Cristo, y la sangre que limpia el alma será aplicada. Cuanto más claramente veamos los males y peligros a los que hemos estado expuestos, más agradecidos estaremos por la liberación por medio de Cristo. El Evangelio de Cristo no da a los hombres licencia para quebrantar la ley, porque fue por la transgresión que se abrieron las puertas de la aflicción sobre nuestro mundo. Hoy el pecado es la misma cosa maligna que era en el tiempo de Adán. El Evangelio no promete el favor de Dios a quien en la impenitencia quebranta su ley. La depravación del corazón humano, la culpa de la transgresión, la ruina del pecado, todo ello se pone de manifiesto en la cruz, donde Cristo nos ha abierto una vía de escape. De todas las declaraciones anteriores de la hermana White, quisiera resaltar los siguientes puntos a manera de resumen. Número 1. La única esperanza del pecador es dejar de pecar. Esto se desprende de manuscrito 34 de 1899. 2. Decir que no es posible dejar de pecar es sentarse en la silla de Satanás. 3. Hoy es el tiempo oportuno para dejar de pecar, según leímos en Reflejemos a Jesús 17 de abril. Número 4. Debemos aferrarnos de los méritos de Cristo y así dejar de pecar. Eso se desprende de Mensajes Selectos, tomo 1, página 366. 5. Si después del tiempo de gracia somos hallados transgresores de la ley de Dios, seremos castigados. Mensajes Selectos, tomo 1, página 367. 6. Ni una sola alma puede ser salvada si continúa en el pecado. Se desprende de Mensajes Selectos, tomo 1, página 367. 7. Cristo murió para hacer posible que dejáramos de pecar. Review and Herald, 18 de agosto de 1894. 8. Es hoy, en el día de expiación antitípico, que los pecados deben ser borrados. Sermones Escogidos, tomo 1, página 55. 9. Cristo es poderoso para limpiarnos de toda maldad. Sermones Escogidos, tomo 1, página 55. 10. Debemos dejar de pecar. Hay que abandonar el pecado. Sermones Escogidos, tomo 1, página 55. 11. Cristo puede lavar toda mancha de pecado. Sermones Escogidos, tomo 1, página 55. 12. Cuando el pecador se dé cuenta del carácter agravado del pecado, dejará de pecar. Manuscript Releases, volumen 10, página 290. 13. El verdadero creyente en Cristo dejará de pecar. Manuscript Releases, volumen 17, página 330. 14. El verdadero creyente en Cristo no continúa en el pecado. Manuscript Releases, volumen 17, página 330. 15. El verdadero creyente en Cristo desechará el pecado. Manuscript Releases, volumen 17, página 330. 16. Debemos dejar de pecar porque Cristo está en nuestro interior. Carta 8A del año 1890. 17. La vida de Cristo no fue dada para justificar al hombre en la transgresión y el pecado, sino para quitar los pecados y así dejar de pecar. Manuscrito 38 de 1896. 18. Por los méritos en la justicia de Cristo se puede vencer el pecado y guardar la santa ley de Jehová. Manuscrito 41 de 1900. 19. La fe en Cristo produce un cambio en el hombre. Este deja de pecar, deja de transgredir la ley.
manuscrito 41 de 1900. 20. La redención en Cristo significa dejar de transgredir la ley de Dios y ser libres de todo pecado. Señales de los tiempos, 21 de julio de 1890. 21. No podemos ser salvos sin obediencia. Señales de los tiempos, 21 de julio de 1890. Y 22. Solo Jesús puede limpiarnos de todo pecado. Señales de los tiempos, 21 de julio de 1890. Es claro que Elena G. de White consideraba que se puede dejar de pecar antes del cierre de la gracia. No hay la más mínima intención por parte de la sierva del Señor en sostener que no se puede dejar de pecar en esta tierra y que los sellados pecarán involuntariamente. Tal idea es ajena en sus escritos. Por otro lado, hay tres aspectos en la teología adventista que rechazan la idea de que se dejará de pecar hasta la glorificación. El primero es la lluvia tardía. El segundo, el ministerio de Cristo en el santuario celestial y su relación con el sellamiento y el fin del tiempo de gracia. Y el tercero, la obediencia a los 10 mandamientos. Veamos esto más de cerca en el siguiente video.